Nuestro Dios. Espera. Adela. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Habéis escuchado un testimonio del poder de Dios. Cómo Dios puede restaurar una vida rota, hecha pedazos, llena de amargura, de resentimiento, de ira contra Dios, por todo lo que tuvo que sufrir este hermano durante años, perdiendo a sus padres, perdiendo a su esposa. Pero Dios es un Dios bueno. Cuando lo escuchaba, me venía a la mente un poquito la vida de Job, cómo lo fue perdiendo paulatinamente todo, pero cómo el Señor después lo restauró, lo bendijo y le dio mucho más, ¿verdad?, de lo que él podía esperar una vez que se dejó tratar y cambiar por el Señor. No hay herida que el Señor no pueda sanar. No hay problema que el Señor no pueda resolver. Cuando nos ponemos en sus manos, el poder de Dios se manifiesta en nosotros y nos da mucho más de lo que nos podíamos imaginar, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle también a nuestro hermano Anderson y a Jerónimo que pasen un segundito adelante para que oremos por ellos. Ellos han dado un paso muy, muy importante y es unir sus vidas. Y ellos van a estar con nosotros también la próxima semana, Dios mediante, en el Congreso en Madrid. Así que primeramente querían venir aquí para estar con nosotros en la iglesia en Tenerife y la semana que viene podrán hablar mucho más tiempo con ellos porque vamos a estar 4 días prácticamente 24 horas al día juntos, ¿eh? Así que espero que ustedes se acerquen, que los conozcan. Le damos la bienvenida a la casa, le damos la bienvenida a este culto en esta tarde y queremos orar por ellos. Oramos, hermanos, inclina tu rostro. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Obra Sí, Señor poderosa Jesús. de tu Espíritu en Aleluya. sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida, por tu Aleluya. misericordia Aleluya. derramada, Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido a los rotos de este mundo. Señor, has venido a levantar al que está caído, a liberar al que está cautivo, a sanar las heridas del alma, Señor. Gracias, Padre, por ese bálsamo divino de tu presencia santa, Señor, y queremos encomendarlos una vez más en tus manos, sabiendo lo que tu palabra dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por sus vidas, Dios mío, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor. Gracias porque tus planes son perfectos, Señor. A veces cuando no las entendemos, Dios mío, tú estás detrás de todas las cosas. Tu palabra dice que a los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú cuides y guardes sus vidas, Señor. Que sean uno, como dice tu palabra, Señor, en todo momento, en sus decisiones, pensamientos, en todo, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Suple sus necesidades, Dios mío santo. Úsalos como un instrumento eficaz para tu reino, Dios mío santo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por esta obra maravillosa que has comenzado en la vida de ellos, Dios mío. Síguelo enseñando, perfeccionando, moldeando, Dios mío, para que llegue a tu imagen, Señor. Gracias, Señor. Dale el conocimiento necesario, Dios mío santo, en todo momento. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, te damos gracias por esta vida restaurada. Gracias por esta familia que tú has formado y unido en tu misericordia y en tu poder infinito. Pedimos que, Señor, los bendigas, los guardes, los uses y que estos testimonios de vidas transformadas por el poder de Dios sean de testimonio y de ayuda a otras vidas que también lo necesitan, Señor. Gracias, Señor, porque tú has transformado la vida de Luis, la vida de su esposa, y los bendecimos en esta tarde con la bendición de lo alto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. A Él la gloria y la honra y la alabanza por siempre. Aleluya. Y les recuerdo, mis queridos hermanos, que por favor no dejen de orar por el congreso que Dios mediante va a dar comienzo el día jueves. El jueves el primer día, que empieza con la cena y terminamos con el domingo de resurrección. Sé que muchos de ustedes van a poder viajar, sé también que otros no van a poder hacerlo, pero los que se quedan
lo que sí pueden hacer es orar por nosotros. Amén, hermanos. Orar para que el Señor unja su palabra, para que su Espíritu Santo se mueva y para que vengamos fortalecidos con las pilas bien cargadas para poder traer y compartir con todos los que se quedaron toda esa bendición. Así es que estén orando por ese congreso. Ya tenemos la confirmación de los 2 pastores que van a estar trayendo la palabra cada día, tanto el viernes a la mañana como el sábado a la mañana. Tendremos al pastor Enrique Montenegro, que vive en Madrid, aunque él es de Argentina. Y también tenemos confirmación de nuestro hermano Eduardo, pastor en Israel, en la ciudad de Beersheba, que también viene para compartir la palabra del Señor con todos nosotros. Así que espero que hayan escuchado, y si no, háganlo, por favor, los que no escucharon el mensaje, las instrucciones, los consejos del jueves pasado, porque tanto Jerónimo como Anderson como yo les estuvimos hablando de cosas importantes a tener en cuenta para poder disfrutar de este 4º congreso que el Señor nos permite celebrar en esta ocasión en el Escorial, en Madrid, ¿de acuerdo? Así que estaremos haciendo todo lo posible por retransmitir lo que podamos, y nuestro hermano Jerónimo, pues él se va a quedar aquí en la iglesia, tanto el jueves como el domingo. Así es que espero que también el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Quiero llevarles al libro que yo lo considero el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y me refiero al libro del profeta Daniel. En el capítulo 11 voy a leer parte de un versículo muy conocido sobre el cual vamos a establecer, a fundar el mensaje de hoy. El libro de Daniel es un libro lleno de visiones, de profecías, de sueños interpretados, a través de los cuales Dios va revelando de una manera progresiva acontecimientos que ya ocurrieron en el pasado y otros muchos que ocurrirán en el futuro, Dios mediante. Muchas de las cosas que Daniel escribía, después de haberlas recibido en sueño, en visión, no las entendía. Pero el Señor le decía: tú escribe, anota, sella las palabras de este libro, porque esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Es un libro muy interesante, un libro muy profundo y un libro que empieza con una decisión personal que Daniel tomó de no dejarse contaminar en su fe, mantenerse firme a pesar de que era un muchacho joven, a pesar de que ya no estaba en su tierra, había sido llevado cautivo a otro país, pues él se quiso mantener fiel al Señor. Él quiso en todo momento mantener su fe, su comunión con el Señor, y por poco le cuesta la vida, porque como bien saben ustedes, en una ocasión dice la Biblia que fue arrojado vivo dentro de un foso lleno de leones hambrientos. Pero estos no se lo comieron, porque el Señor dice que mandó a un ángel que les tapó la boca y el Señor lo salvó de una forma milagrosa. Él habla mucho del anticristo, ese personaje político siniestro que ha de aparecer en los últimos tiempos, con un poder político, económico, militar y espiritual sin precedentes. Es la maldad personificada. Es la última oportunidad que le queda a Satanás, el diablo, para poder alcanzar sus objetivos, y por eso deposita en él pues todo lo que puede y más para que pueda lograr sus objetivos. Nosotros, como ya sabemos cómo termina todo, porque para eso tenemos la Biblia, la leemos, sabemos que el anticristo junto con el falso profeta no van a poder alcanzar sus objetivos, ni mucho menos. Hemos dicho, lo digo así rápidamente, que la diferencia entre un personaje y otro es la siguiente. El anticristo, que no lo llama así Daniel le da otro nombre, es un personaje político que se levantará con el apoyo de muchas naciones de la tierra, incluidas las naciones europeas, por supuesto. Y la diferencia entre él y el falso profeta es que el falso profeta se dedica más a lo religioso, entre comillas, a lo espiritual. Es un personaje que tiene una sede de gobierno, gobernará a las naciones de la tierra, de hecho lo ha hecho durante siglos, desde la ciudad de Roma. Dentro de Roma hay un país pequeñito que es el Vaticano, y dice la Biblia que sus ministros, los que trabajan como ministros, los que se dedican a esa religión,
pues muchos de ellos se visten de púrpura, llevan adornos de oro, se han embriagado a lo largo de la historia con la sangre de los mártires, etcétera, etcétera. Claro, algunos se preguntarán, ¿y cómo es posible que la Biblia anticipe con tantos detalles cosas que aún no han ocurrido? Es que la Biblia es un libro vivo. La Biblia, hemos dicho muchas veces que es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos la información que tú necesitas acerca de las cosas que van a ocurrir en Europa, en Medio Oriente, las guerras que van a surgir, los cambios políticos, económicos que se van a producir, que ya se han comenzado a producir. Cada vez estamos oyendo más en la televisión, no sé si se han dado cuenta, la expresión un nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, se habla ahora de los aranceles, se habla acerca de las repercusiones económicas que puede experimentar el mundo, por supuesto también España, Europa, con todos estos cambios que se están produciendo, y todo eso no es producto de la mente de un loco o de una persona que quiere cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino que todo eso es la antesala, el caldo de cultivo para que en cualquier momento aparezca una persona con soluciones prácticas y reales. Ese personaje tendrá un lema que va a ser el utilizado, digamos, en su campaña política de presentación, que será paz y seguridad, ¿verdad? El mundo entrará en una situación en la que la gente tendrá miedo. Van a ver cómo dentro de... ¿Se acuerdan cuando yo dije que iban a proliferar las tiendas de oro? ¿Se acuerdan? Apenas había en Canarias, apenas había tiendas de oro. No digo que no hubiera, pero después salieron tiendas de compro oro por todas partes. Y es que se va repitiendo la historia, se va repitiendo, ¿no? Se vendieron los animales, luego se vendían las joyas, finalmente se vendían las personas. Y estamos viendo cómo la gente llegará a un momento de un nivel de desesperación tan grande que aunque trabaje el papá, la mamá, el primo, el sobrino, hasta el perro, se van a dar cuenta de que no llegas, ¿verdad? Me acuerdo que mi madre siempre trabajó, digamos, en casa, como ama de casa. Mi padre era el que traía el sueldo y mi padre logró comprar casas y coches y no hizo nunca falta que mi madre trabajara, ¿no? Sin embargo, todo eso ha cambiado. Hoy en día ya es casi obligatorio que trabajen los dos, tanto el marido como la esposa, y apenas pueden cubrir los gastos, ¿no? Y esto no ha hecho más que comenzar. Bueno, solamente no te lo digo para que te asustes, sino simplemente para que estés preparado. La Biblia dice que por así decirlo, una barra de pan, una sencilla y humilde barra de pan, llegará a costar el trabajo de todo un día. Si la hiperinflación se va a disparar de una forma tan galopante que tendrán que ponerle un montón de ceros a la derecha a los billetes, como ya pasó en Argentina, en Venezuela y en otros países, donde cada semana pues tenían que añadirle más ceros a la moneda porque no llegaba, ¿no? Ahora bien, Daniel dice que en medio de estas circunstancias agresivas, en medio de este mundo loco donde cada uno va a lo suyo, ¿verdad? Pues el pueblo de Dios, los creyentes, aquellos que se consideran creyentes en el Señor, en el versículo 32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense qué dos palabras tan interesantes. El pueblo que conoce a su Dios, ahí está la clave, hará dos cosas fundamentales. Dice que se esforzará y actuará en consecuencia. Sin esfuerzo no hay crecimiento espiritual. Es totalmente imposible que un creyente simplemente por ocupar la silla de una iglesia un día, un año y otro año, el crecimiento, la madurez espiritual venga como por arte de magia. Eso no funciona así. El esfuerzo, el actuar en base a nuestra fe, en base a nuestros principios, es lo que va a permitir que tu vida eche profundas raíces para que puedas soportar todas las pruebas y todos los avatares que el mundo, el planeta Tierra, ha de experimentar. Claro, lógicamente, no todo va a suceder de golpe, sino que progresivamente, poco a poco, el hombre se irá encontrando como en una especie de callejón sin salida, donde ya pierde el control y ya es como una especie de esclavo que se cree libre porque tiene cosas.
Pero esas cosas que tiene lo han esclavizado sin darse cuenta. Y es la peor esclavitud de todas. Porque cuando tú te consideras ciudadano o persona libre, pero en el fondo eres un esclavo, eres un pobre desgraciado, porque crees que estás disfrutando de tu libertad y lo que te has convertido es en un esclavo de un sistema que lo ha ido todo cambiando poco a poco hasta llevarte a ti a un punto en el que te crees fuerte y seguro por lo que tienes y no por lo que eres. Parece una tontería lo que voy a decir ahora, pero ¿se acuerdan ustedes hace años que en España todas las matrículas de los coches, cuando tú las mirabas, sabías de qué provincia era ese coche? Yo me acuerdo cuando viajábamos por la península y veíamos un coche con la TF, decíamos, mira, ahí va un canario, ahí va un canario. O cuando alguien te miraba a ti, o decía, ahí va un canarión, porque llevaba la G y la C, ¿no? Sin embargo, eso ha desaparecido. Ya vas a la península o a cualquier provincia y no sabes si el coche de al lado es de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Burgos, o sabe Dios de dónde, porque ya todo eso desapareció. ¿Se acuerdan ustedes de las pesetas? ¿Se acuerdan de las pesetas? Ay, las pesetas. Más de 100 y pico de años tuvimos en este país las pesetas. Algunos aquí no las conocieron nunca. ¿Hay alguien aquí que nunca conoció las pesetas? Uy, hay mucha gente, ¿eh? Bueno, es que nosotros somos del siglo pasado. Qué tremendo. Cuando mi padre me daba una moneda así grande, que era de 500 pesetas, yo saltaba de alegría como un cabrito. 500 pesetas era algo increíble, hermanos. 500 pesetas eran 3 euros. Me acuerdo una vez aquí, cuando estaban haciendo el aparcamiento del estadio, salí del coche y había un muchacho pidiendo dinero y yo le di, no tenía nada más, pero le di 1 euro. Y me dice, oiga, jefe, ¿esto qué es? Y le digo, 1 euro. Dice, no me va a dar más. Digo, que no tengo más. Imagínate tú cuando me daba mi padre 3 euros, 500 pesetas, la alegría tan grande que me daba aquello. Yo ponía, cuando iba a poner gasolina en las gasolineras, 1000 pesetas, 6 euros. ¿Quién le pone hoy en día 6 euros de gasolina al coche? Es que no sé si puedes poner algo. Te echan así un par de gotitas, ¿no? Y hace así, salpica un poco la manguera, ¿no? Tremendo. Muchos se han dado cuenta de que ir al supermercado cada vez te gastas más y te llevas menos. Antes uno se llevaba el carro lleno de todo, ¿no? Sin embargo, hoy en día dice, oye, me he gastado 50, 60, 70, 80, 100 euros o lo que sea y no traigo todo lo que me hubiera gustado traer. Todo eso no es producto de la casualidad, sino que vamos abocados a un crack económico a nivel mundial. Pero en medio, ya digo, de este caos que se está produciendo progresivamente, la Biblia destaca que el pueblo de Dios se va a comportar no bajo presión, no en una angustia, en una queja permanente, sino que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en consecuencia. Porque no hay nada peor para un cristiano que ser perezoso. Escuchen los versículos que vamos a leer en esta tarde acerca de lo que dice la Biblia acerca del perezoso o de la negligencia. Proverbios capítulo 6, del versículo 6 al 11, nos dice lo siguiente. Presten atención. Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué tremendo, ¿no? La Biblia no hace referencia al perezoso para que lo imitemos, sino al contrario, habla del perezoso, de cómo es, de cómo habla, de cómo se comporta, para que nosotros no imitemos su ejemplo. Porque la negligencia, la pereza, la vagancia, la flojera es como un veneno que se apodera de tu vida. Y hay gente que duerme, pero siempre tienen sueño. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuanto más duermes, más sueño tienes. Y hay algunos que hay que despertarlos para que no se le haga tarde para la siesta, ¿verdad?
Sí, oye, despiértate que dentro de un rato tienes que dormir la siesta otra vez. Y te va a quedar 10 minutitos entre una cosa y otra, ¿no? Qué tremendo. Salomón decía, fíjate hasta en las hormigas, que son más trabajadoras, que trabajan en el verano para descansar en el invierno. Oh perezoso. Pero hay más. Proverbios 24, a partir del verso 30. Escuchen también lo que nos dice la Biblia acerca del perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo el perezoso va cavando su propia tumba. Cómo no es consciente porque pierde la visión espiritual y se olvida que el esfuerzo, la constancia en el Señor es un ingrediente fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Se acuerdan cuando murió Moisés, el gran varón de Dios? ¿Quién podía suplantar a una persona así? ¿Quién podía compararse a Moisés? Josué lo tenía muy complicado. Probablemente tenía miedo de asumir tanta responsabilidad de golpe. Pero él se había preparado durante mucho tiempo, 40 años, y había aprendido y había seguido a Moisés en todo el ejemplo que éste le dio. Y cuando por fin Moisés muere, el Señor le habla a Josué y una de las cosas que le dice en varias ocasiones es: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Pero no te apartes nunca del libro de la ley. Medita de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo apóstol Pablo le decía al joven pastor Timoteo, asustado por la tremenda responsabilidad que había caído sobre sus hombros, le decía: esfuérzate, hijo mío, esfuérzate, ¿verdad? Aprende a sufrir, aprende a trabajar bajo presión. Y es que el esfuerzo es fundamental en la vida de cualquier creyente que quiere llegar a alcanzar cotas y niveles espirituales importantes. También Salomón escribió otro libro que se llamó el libro del Eclesiastés, o como se llama en hebreo el libro Coelet, que significa el que expone el mensaje, el predicador. En Eclesiastés capítulo 10, el versículo 18, ¿qué dice? Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahí está. Es decir, cosas que se podían haber evitado con diligencia, cosas que se podían haber planificado con tiempo, se terminan rompiendo y destruyendo toda una familia y todo un hogar por falta de diligencia y por falta de interés en las cosas del Señor. Ahora, la pereza, parece que algunos ya nacen con ella, ¿no? Dentro, ¿no? Parece como que es un virus que se ha apoderado de sus vidas y hablan bajito, les cuesta caminar de aquí a la esquina porque se agotan. Y hay algunos que incluso quieren vivir tan cerca del supermercado que casi quieren ir a hacer la compra con el coche dentro del supermercado. Si tú has sido flojo, vago, negligente toda tu vida, cuando tú te conviertes al Señor, a menos que se produzca una tremenda transformación y cambio radical en tu forma de ser, en tu personalidad, vas a trasladar todos esos defectos y debilidades en tu relación con el Señor. Y la Biblia nos enseña que si tú te esfuerzas, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a usar. Pero si tú le das lugar a la pereza y no eres una persona diligente, una persona ferviente, una persona trabajadora, la vida te va a pasar factura. Y te vas a dar cuenta de que no disfrutas, y no creces, y no avanzas, y no maduras como otros hermanos lo están haciendo. Es algo contra lo cual tienes que luchar durante toda tu vida. Y esto no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? Hay gente que ya tiene una cierta edad en la vida que son más diligentes que otros que recién están comenzando. Es simplemente cuestión de decisiones. Es simplemente cuestión de motivaciones. Y permíteme decirte que motivación no viene de estar animado. Motivación viene de tener motivos.
La motivación es porque tienes motivos. Y nosotros tenemos miles de motivos y de razones para servir a nuestro Dios y esforzarnos en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo puedo luchar en contra de eso? ¿Será que tengo que esperar la visita de un ángel que venga, ilumine toda la habitación donde estoy y me toque como una especie de varita mágica y me cambie así de la noche a la mañana? Esto no funciona así. Te voy a decir algo que desde el siglo XVI se viene enseñando en muchos lugares y que tiene que ver con actos externos que producen cambios internos. Es decir, si tú esperas a que se den las circunstancias para orar, para testificar, para servir al Señor, probablemente en alguna ocasión se den, pero en otras muchas no. Entonces lo que el Señor nos enseña en su palabra, y he hecho una larga lista de ejemplos bíblicos para que te des cuenta, hay cosas que tú puedes hacer externamente para cambiar internamente. La Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 18, déjame que le lean estos versículos en esta noche. En el Génesis capítulo 18 hay algo muy interesante que es la visita que el patriarca Abraham recibe de tres personajes que he oído en algunas ocasiones que uno de ellos podía ser el mismísimo Señor Jesucristo. Ahora, Abraham cuando recibe esta visita no es un jovencito, es una persona, como vamos a ver, muy avanzada en edad, es un anciano. Y generalmente una persona anciana, con muchos años encima, pues sus movimientos suelen ser más lentos. En teoría, suele tener menos movilidad, menos, reflejos que una persona joven, ¿no? O adolescente. Pero fíjense qué interesante la reacción de Abraham cuando él ve venir a estos personajes a su tienda, a su carpa. Génesis capítulo 18, verso 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, ¿qué dice? Salió corriendo. Oye, pero si estos tres personajes vienen hacia mi tienda de campaña, ¿para qué tienes tú que salir corriendo hacia ellos si ellos van en tu dirección? Pero Abraham, dice la Biblia, que se levantó y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora escuchen esto. Entonces Abraham fue deprisa. Ya nos dice el texto anterior que salió corriendo hacia ellos, pero ahora dice que salió deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y otra vez dice: y corrió. Oye, pero este era un atleta, y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Claro, el criado también corría porque siempre veía a su señor corriendo de un lado a otro y todo se pega, ¿no? Pero mira lo que dice en el versículo 11. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, pero el viejo corría como un galgo. No era un vago, no era un flojo, sino dice: oye, es una oportunidad para demostrar generosidad, es una oportunidad para recibir y darle hospedaje a personas que no sé quiénes son, pero vienen a visitarme. Y entonces no actuó con negligencia, con vagancia, con indiferencia y frialdad, sino que él demostró una diligencia tremenda para atender a aquellos 3 varones que él no conocía de nada, pero que venían con un mensaje tremendo para su vida. Porque la Biblia dice que en esta visita que Abraham recibió, le dice el Señor a través de ellos que va a ser padre. Y que Sara, a pesar de que es una anciana, que dice que ella había perdido hasta la costumbre de las mujeres, va a quedar embarazada. Y ella está detrás de la tienda escuchando la conversación. Y dice que cuando oía esto, dice que se rió.
Aunque después dice, no me reís. Yo, sí te reíste. No digas que no, pues yo te oí, ¿verdad? Pero fíjense, un hombre anciano que sale corriendo con una disposición, con un entusiasmo tan grande, porque tiene una oportunidad allí el pobre hombre viviendo en el desierto con un calor terrible de poder atender a 3 personas. Algo realmente tremendo. Pero llegó un momento, pasaron los años, cuando por fin el hijo de la promesa había nacido, Isaac. Y la Biblia nos enseña que Abraham estaba un tanto preocupado por el futuro de su hijo. Algo que cualquier padre o cualquier madre, pues siempre uno piensa, ¿y qué le va a pasar a mi hija? ¿O con quién se va a casar? ¿Y dónde van a vivir? Etcétera, etcétera. Abraham le dijo al Señor, Señor, yo quiero darle a mi hijo la oportunidad de formar una familia, así como yo he formado la mía. Y entonces convoca a su criado de confianza, a Eliezer, y lo manda a un lugar muy lejano para que le busque una mujer idónea. Claro, no podía ser cualquier mujer. Tenía que ser una mujer muy especial, muy específica, para que se casara con su hijo Isaac. Y allí se va Eliezer con 10 camellos cargados de todo hasta arriba. Y en el capítulo 24 del mismo libro del Génesis leemos la siguiente historia tremendamente interesante. Después de un larguísimo viaje, Eliezer llega a un lugar y dice en Génesis 24, 14, sea pues que la doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este hombre lleva una responsabilidad tremenda. Tengo que buscar una mujer idónea para el futuro heredero, para el hijo de mi señor Abraham. Él pone una prueba al Señor. Él dice, bueno, he llegado a un lugar donde hay unos pozos de agua. Yo no sé quién puede ser, pero la prueba que le voy a poner al Señor es que si yo le pido a una mujer que me dé de beber y ella se ofrece y además le da de beber a mis camellos. Ahora, yo no sé si tú sabes cuánta agua bebe de golpe un camello. Yo lo he estado averiguando. Un camello es capaz de pasar semanas sin probar ni una gota de agua. Pero cuando se para en un abrevadero, en un pozo de agua, es capaz de mandarse así de golpe más de 120 litros de agua. 120 litros de agua, un camello. Y llevaba 10. Son 1.200 litros de agua, pero no había una bomba eléctrica que la arrancaba si salía el agua a borbotones. No. Había que sacar poco a poco el agua del pozo para darle de beber a cada uno. Al fin y al cabo esta muchacha dice, bueno, ¿y yo por qué le tengo que dar yo de beber a todos estos camellos? En todo caso le doy a este señor, quedo bien como una chica educada, pero me voy a mi casa. Pero no, dice la Biblia, aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nacor, hermano de Abraham. Fíjate qué cosa, ¿no? La cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Ahora, puede ser muy hermosa, puede ser todo lo que tú quieras por fuera, pero yo quiero ver cómo es por dentro esta muchacha. Porque al fin y al cabo la belleza es efímera y pasajera. Pero yo quiero saber realmente la esencia de esta muchacha. Y entonces dice que el criado corrió, otra vez aparece la palabra o el verbo correr, es que él viene de una casa donde todo se hace rapidito, y él lo ha aprendido, él lo ha visto de su amo. Él corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ahora mira, ella también era deportista. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa. No dijo, oh, ¿cómo? Ay, por favor. No soporto a una persona que arrastre los pies. No lo soporto. Cuando veo a un joven, cuando veo a un chico o una chica, yo digo, ay, mi madre. No,
qué cosa tan fea arrastrar los pies y encima que se oigan. De verdad, no lo hagan nunca, ¿eh? Ahora todo el mundo va a entrar de puntillas a la iglesia, ¿no? Ahora la gente dice, uy, cualquiera arrastra los pies aquí adentro, ¿no? Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. No le pidió al amo que le diera agua a sus camellos, pero ella se ofreció. Es una mujer diligente, no es una vaga, es una mujer dispuesta a bendecir, a ayudar. Y otra vez dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó a todos sus camellos. El hombre estaba maravillado. ¿Cómo no va a estar maravillado un hombre que dice, es guapa, es joven, es virgen, es trabajadora? Esta es una mujer como la de Proverbios 31. Esta es la mujer, ¿cómo dice? La mujer virtuosa, ahí está. El hombre estaba maravillado, callando para saber si el Señor le había prosperado su viaje o no. Y vemos una vez más cómo su actitud, no tanto su belleza, sino su actitud, cómo ella se ganó el corazón de Eliezer y al final terminó convirtiéndose en una de las matriarcas del pueblo de Israel. Ella es capaz de casarse con alguien que nunca ha visto. Ella es capaz de dejarlo todo para ir a casarse a la casa de un tal Isaac, que está dolido y destrozado por la pérdida de su madre. Pero vemos que el Señor honra a los diligentes, a los que se esfuerzan y a los que actúan en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro pasaje muy interesante, también en el libro del Génesis, en el capítulo 19. Voy a ponerles este ejemplo también, muy, muy interesante. Génesis capítulo 19, aquellos que visitaron a Abraham, le estaban comunicando que la ciudad donde vivía su sobrino iba a ser destruida. Y en el capítulo 19, a partir del verso 14, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Escucha bien esto, Lot tenía 2 hijas. Y cuando él recibe el mensaje de que la ciudad va a ser destruida, él va a hablarle a los futuros maridos de sus hijas y les dice, levántense, salgan de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Estos eran los que se iban a casar con sus hijas, fíjate tú. Te vengo a traer una palabra de advertencia, te vengo a decir que la ciudad va a ser destruida y te ríes de tu suegro o de tu futuro suegro en la cara. Pues mira, chica, mejor es que te quedes soltera que te cases con el penco sinceramente. Al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot. Muévete, mijo, muévete, corre. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Hasta los ángeles metiéndole prisa a Lot, porque parece ser como que iban muy lentos, ¿no? Y no querían despedirse de la ciudad de Sodoma donde vivían, porque allí tenían todas sus posesiones. Qué tremendo. Hay cosas que nosotros podemos hacer para cambiar el ambiente y la atmósfera espiritual. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero puso en marcha una aventura de fe. Que la bendición de esa aventura de fe, de alguna manera u otra, nos salpicó también a nosotros y nos alcanzó. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a las tribus de Israel, la ciudad de Jericó va a caer y va a ser destruida, pero tienen que comenzar a dar vueltas, 1 y 2 y 3, y así un día y otro día y finalmente 7 vueltas. Cada vuelta que daban, cada acto de fe o de obediencia que hacían, les acercaba más al día de la derrota del enemigo y de la victoria del pueblo de Israel. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a Rahab a través de aquellos espías que habían estado en su casa, ata este cordón grana a la ventana. Cada vez que ella miraba ese cordón, estaba protegida y estaba anticipando que algún día todos desaparecería, toda la ciudad sería destruida, menos su casa, porque había puesto y depositado la confianza en su Dios. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿habéis pescado algo? Y ellos tuvieron que admitir, no, nada, toda la noche lo hemos intentado y ha sido un fracaso. Dice, echad la red a mano derecha.
No sintieron nada, simplemente recibieron una orden: echad la red a mano derecha. Y cuando hicieron ese acto externo, todo cambió y la red se llenó de grandes peces. Cuando el Señor le decía a aquellos paralíticos: levántate, toma tu lecho y anda, lo primero que le decía es: haz algo que puedes hacer. Tú puedes coger tu lecho, y cuando hagas eso, tu vida va a cambiar completamente. Vemos en la palabra del Señor que el profeta Elías, cuando sabía que el Señor iba a traer juicio sobre toda la nación, dice que se apresuró y construyó un altar, y cada piedra que ponía encima de ese altar preparaba y anticipaba el fuego de Dios que iba a caer del cielo. Cuando aquellos leprosos le dijeron al Señor: Señor, sánanos, somos leprosos, no tenemos esperanza en esta vida, no hay medicina, no hay médico que nos pueda cambiar la vida. El Señor les dijo: vayan a los sacerdotes. Y ellos fueron en fe, no fueron sanados, seguían siendo leprosos, pero el Señor les dio una orden: vayan a los sacerdotes, que eran como los médicos de la época, para que reconozcan que habéis sido sanados. Y no había pasado nada, pero ese acto de fe puso en marcha el milagro de Dios para sus vidas. Y hay personas que están de brazos cruzados, negligentes, aburridos, perezosos, esperando que Dios haga un milagro de la noche a la mañana. Pero hay cosas que no van a cambiar hasta que tú hagas tu parte. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor va a hacer la suya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor fue al sepulcro donde su amigo Lázaro estaba muerto, Él dijo algo que la gente allí podían hacer: quitad la piedra. Los judíos no enterraban a la gente bajo tierra o en nichos, sino que los metían en tumbas, en cuevas. Y el Señor dijo: quitad la piedra, eso ustedes lo pueden hacer. Y cuando ellos hicieron su parte, el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando por su propio pie. Es como que el Señor pide una participación, un aporte por nuestra parte. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios lo cambia todo. Miren, por ejemplo, el testimonio de Luis, que lo contaba recién esta tarde. Rebelde, no quería saber nada, estaba dolido, enfadado con Dios, pero en el momento en el que él da un paso hacia el Señor cambia y transforma su vida. Y le da una esposa, le da un futuro, le cambia la vida radicalmente. ¿Será que a lo mejor tu vida todavía no ha cambiado, tu familia, tu matrimonio, tu presente no ha cambiado porque estás de brazos cruzados viéndote el ombligo y quejándote y lamentando toda la vida y lamiéndote las heridas que te hicieron hace 200 años atrás? ¿No será cuestión de que tienes que hacer ya algo en fe para que el Señor te sorprenda en cualquier momento? No tuvo que ir el centurión que tenía un criado enfermo a pedirle al Señor: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Pero él tuvo que ir a pedir ayuda, como también Jairo, que tenía una niña enferma, tuvo que ir a donde estaba el Señor. Y la mujer de flujo de sangre tuvo que tocar al Señor. Y así podríamos hablar de miles de ejemplos de personas que cuando hacían algo, un acto de fe, aunque fuera pequeño, automáticamente el Señor los sorprendía. ¿Te quieres casar? Cómprate el traje de novia. Pero si no tengo novio, pero cómpratelo ya. Y no engordes. Porque si engordas, te compras la talla 36, y si empiezas a crecer, pero en vez de para arriba, para los lados, pues no te va a durar. Es que no somos padres, queremos tener un hijo, empiecen a comprar la ropa del niño. Es que no sabemos si va a ser niño o niña, pues compra la blanca. Así le vale para los dos. En otras palabras, haz algo. No esperes que baje el Señor del cielo y te mande un ángel y vaya puerta por puerta mandando tus currículum de trabajo. Tú eres el que tiene que llevarlos. Y en cualquier momento el Señor te puede sorprender, pero no te quedes cruzados de brazos, porque dice la Biblia que al perezoso el techo de la casa se le viene abajo y lo aplasta. Vemos en la palabra del Señor que el diligente, el esforzado, el que actúa, el que obra, el que obedece, el que se la juega por el Señor lo bendice y el Señor lo honra. ¿Cuántos dicen amén? Veamos ahí en la pantalla la definición de la palabra diligente. Nuestro hermano Jerónimo nos la puede leer si quieres también, por favor. Diligente, que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Tremendo. Interés, esmero, rapidez, eficacia. Todo eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos. ¿O es que no tenemos motivos para esforzarnos, hermanos?
No tenemos motivos para alabar a Dios. No tenemos motivos para dar testimonio a otras personas de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No tenemos motivos para vivir alegres y satisfechos y contentos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Claro que tenemos miles de motivos. Pues hagámoslo pues. Y el Señor va a honrar tu obediencia. El Señor va a honrar esos pequeños pasos de fe que te van a abrir una puerta y una dimensión tremenda delante de tus narices. Y vas a poder descubrir lo que significa eso de vivir de gloria en gloria. Y de victoria en victoria, y de bendición en bendición, y de triunfo en triunfo. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y cuando la hagamos, ten la completa seguridad de que el Señor llenará la red. Le dijo un profeta: estás en la miseria, no tienes nada, eres una pobre viuda, no tienes marido, no tienes hijo, pero ¿sabes qué? El aceite no va a faltar en tu casa. Empieza a buscar tinajas por todas partes, todas las que puedas, porque el Señor las va a llenar. Si eres capaz de encontrar 10 tinajas de aceite tendrás. Pero si vas más allá de esas 10 y buscas otras 10 y otras 20 y otras 40, todo lo que logres acumular en tu casa, el Señor lo llenará y traerá la bendición a tu hogar. Pero las tinajas las tienes que buscar tú. El Señor las va a llenar, pero las tinajas no las va a buscar el Espíritu Santo. No va a ir el arcángel Miguel a buscarla. No va a ir ningún profeta. Tú eres tú eres la que tienes que salir a buscar las tinajas. Y el Señor, cuando vea tu esfuerzo, honrará tu fe y tu obediencia. Y así sucedió. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos la lección. Dios quiere un pueblo esforzado, valiente, que actúa a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está ocurriendo. Nosotros nos movemos no por sentimientos ni por emociones, nos movemos por la fe en nuestro Dios vivo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás, por favor. Aleluya. Pídele esto al Señor, por favor. Pídele esto al Señor en esta noche. Señor, cualquier acto de vagancia, de negligencia o de pereza en mi vida, quítalo, Señor. Nos dicen a nosotros los canarios, algunos dicen que somos aplatanados, ¿no? Es la fama que los canarios tienen. Rebélate en contra de eso y no permitas que te pongan un cuño, que te pongan un sello y digan, este es así, el otro es asado. No. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a buscar lo que se había perdido. Un esfuerzo tremendo, Señor. Te despojaste de tu gloria. Te hiciste hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ese esfuerzo, ese valor, esa tenacidad, esa diligencia la tengamos todos y cada uno de nosotros hoy en día, para que tú honres a aquellos que se esfuerzan y trabajan para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que la atesoremos en nuestros corazones y sobre todo la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche. Recuerden, el jueves tenemos otra vez reunión, como siempre a las 7. Y antes de marcharse, por favor, tengan siempre la costumbre de saludarse los unos a los otros y de desearle a tu hermano una feliz y próspera semana. Y te guardaré. Cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos. No hay nadie como tú. Caerán
en esta tarde y vamos a comenzar con un versículo que está en la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos 12 y 13. Estos versículos se han leído aquí en otras ocasiones, son versículos muy conocidos, pero nos van a venir muy bien para comenzar este estudio que ahora les voy a decir por qué línea y de qué tema vamos a tratar. Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense que dos características más interesantes: viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo siguiente dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, de lo cual hablamos. Es una versión un poquito diferente a la que solemos tener en nuestras Biblias, versión Reina Valera. Vamos a tener que corregir también un poquito eso para que todos estemos leyendo lo mismo, y probablemente tal vez el fondo, estamos probando un programa nuevo, y tal vez el fondo con las letras no pegan bien en el sentido de que son demasiado claras, aunque ustedes las ven claras ahí, pero yo en el monitor no las veo tan claras. Pero bueno, ya son cositas que se van a ir arreglando. Quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de la verdad. Una palabra que aparece miles de veces a lo largo y ancho de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra verdad es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido que el ser humano conozca y viva en la verdad. ¿Amén? ¿Me pueden decir amén fuerte? Se lo agradezco, gracias. ¿Amén? Muy bien, les agradezco mucho, hermano. No sé si el frío los tiene medio congelados, pero me gustaría que fueran más participativos, ¿sí? No es la voluntad de Dios que el hombre esté en la ignorancia. La ignorancia hace mucho daño. Como dije en una ocasión, la ignorancia es el terreno de Satanás. Cuanto más ignorante sea un pueblo de las verdades, de las palabras de Dios, más fácilmente le resultará al enemigo manipular, engañar, desanimar, destruir a esas personas. Por lo tanto, nosotros somos amantes de la verdad. Tenemos que llenarnos, interiorizar nuestras vidas con las verdades que han sido reveladas y escritas en la palabra de Dios. Y he querido comenzar el estudio esta tarde acerca del tema de la verdad con esta palabra, porque ¿dónde podemos encontrar esas verdades? Bueno, la Biblia dice que no están lejos de nosotros. No tenemos que subir al cielo a buscarlas. No podemos escudarnos detrás de la excusa de decir, bueno, no las conozco, están muy lejos, no han sido reveladas todavía al hombre, sino que las verdades de Dios ya han sido reveladas y están escritas en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, para que todos y cada uno de nosotros podamos conocerlas y podamos vivirlas y practicarlas e interiorizarlas. Así que donde vamos a encontrar fundamentalmente la verdad, sobre todo, es en la Biblia, porque la Biblia es la verdad, porque es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay engaños. En la palabra de Dios no hay mentiras mezcladas con verdades, sino que toda la palabra de Dios es verdad. Y por eso el autor de esta carta, que le escribió esta carta a los hebreos, a los judíos, él dice que la palabra, al ser verdad, es viva. Al ser verdad, es eficaz. Cuando viene a nuestra vida, produce cambios. Ya decía el profeta Isaías, esas palabras que ustedes conocen muy bien, que así como cuando cae la lluvia y ese agua no vuelve, sino que riega los campos y la tierra, ¿verdad? Y germina las semillas, dice, así es mi palabra. Cuando yo la envío, cuando esas verdades son anunciadas y predicadas y compartidas, pues esas verdades penetran en nuestros corazones y nos cambian y nos transforman. ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis experimentado en vuestra vida? ¿Cuántas personas que tenían dudas, que no sabían si esto se podía hacer o no, si esto se podía practicar o no, han comenzado a leer y a estudiar y a escudriñar las Escrituras y sus ojos han sido abiertos y la ignorancia ha desaparecido?
Fíjense qué importantes son las verdades y poderosas las verdades de la palabra de Dios, que el mismísimo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, en aquel tiempo de ayuno, ¿se acuerdan? Pues ¿qué citaba él? ¿Qué usaba él? La palabra. Porque los textos que él le dijo al diablo cuando le decía escrito está, son verdades poderosas que destruyen mentiras, que rompen fortalezas, que tumban argumentos. Y por eso nosotros cuando buscamos la verdad, ¿a dónde vamos? A la Biblia. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las verdades en las cuales todos y cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, tenemos que creer. Pablo, hablando de la importancia de las verdades de la palabra, cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, hay dos, ¿saben? Primera y segunda de Timoteo. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, concretamente en el capítulo 3, cita algo muy importante acerca de la palabra. Y dice así: toda escritura, toda la palabra, es inspirada divinamente y es útil, fíjense, todo lo que puede producir y hacer en la vida de un creyente la palabra de Dios. Enseñar, redarguir, que significa un poco confrontar, ¿no? Corregir, instruir en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios, lógicamente ahí entran también ustedes, hermanas, las mujeres, para que el hombre de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo, sean perfectos o completos, perfectamente equipados, preparados para toda buena obra. Es decir, que no solamente en esa carta, quien la haya escrito a los hebreos, se menciona la eficacia y lo viva que es la palabra, sino que Pablo, cuando le escribe a un pastor, le dice que lea, que estudie la palabra, porque toda la palabra en un momento determinado le puede servir para instruir a alguien, o para corregir a otra persona, o para guiarlo, o para enseñarle cualquier aspecto de la vida cristiana. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su época: ustedes ignoran las Escrituras. Y en otra ocasión Él dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó? Que dice que se encontró con dos discípulos que iban por un camino en dirección a Emaús. Dice que les abrió las Escrituras. Claro, lógicamente Él no tenía un libro como nosotros podemos tener toda la palabra de Dios en la mano, pero Él se la sabía de memoria. Y Él fue a través de la ley, a través de los salmos, a través de los profetas, versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo, tratando de animar, tratando de inspirar nuevamente el espíritu decaído y desanimado de aquellos discípulos que habían creído que se habían equivocado, que todo había sido un engaño, un cuento y una mentira. Pero dice que las Escrituras lo que hicieron fue que volvieron otra vez a arder sus corazones, porque la palabra de Dios, como leímos al principio, es viva y es eficaz. Así que si alguien está buscando la verdad, pues, ¿saben lo que le decimos? Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Y hay miles de testimonios de personas que leyendo la palabra de Dios, sus dudas se disiparon. Muchas personas que leyendo la palabra del Señor y escudriñando las Escrituras, llegaron a la conclusión de que Cristo fue el verdadero Mesías. No fue un impostor, no fue un cuento, no fue un engaño, sino que todo estaba profetizado, todo estaba escrito y todo se cumplió literalmente al pie de la letra, como decía la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, el primer lugar donde podemos saber con toda seguridad y garantía que vamos a encontrar verdades profundas y genuinas es en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero aparte de encontrar la verdad en la Biblia, dice en Juan capítulo 15, versículo 26, San Juan capítulo 15, versículo 26, algo muy interesante acerca del Espíritu que Él les enviaría, el Espíritu Santo. Y dice así: cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, y ahora dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que al Espíritu Santo se le llama Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, ¿verdad? Pero uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo es Espíritu de verdad.
Porque repito lo que dije al principio, la voluntad de Dios siempre, siempre ha sido que el hombre, que la humanidad conozca las verdades. Lamentablemente, el diablo se ha encargado de envenenar a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, a través de muchos medios, se ha encargado de envenenar a naciones enteras, a millones y a millones de seres humanos en el pasado, en el presente, y me temo que todavía seguirá haciéndolo en el futuro. Pero la verdad, hermanos, no es un concepto abstracto, no es algo que decimos, bueno, la verdad, como dijo aquel, ¿se acuerdan? ¿Y la verdad qué es? ¿Qué es la verdad? ¿Quién dijo estas palabras? Poncio Pilato. Tenía nada más y nada menos que delante al Señor Jesucristo y se atreve a decirle al Señor Jesucristo, ¿y qué es? ¿Y qué es la verdad? Pues saben, hay un versículo que todos los cristianos yo creo que conocen de memoria. También está en Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Y son palabras textuales del mismísimo Señor Jesucristo. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añade algo muy importante, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no se da a conocer como una verdad más, sino como la verdad absoluta. Podemos tener la completa seguridad que cuando una persona lee su palabra, se deja guiar por el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, tanto la palabra como el Espíritu Santo no te va a guiar nunca por malos caminos, no te va a llevar nunca a lugares tenebrosos y de mentiras, sino que te va a quitar la venda y te va a llevar al autor de la verdad. Y la verdad tiene nombre, y su nombre es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Juan, cuando escribe una de sus últimas cartas, que las tenemos en la Biblia, tenemos 3, aparte de un libro extraordinario que lleva su nombre, el Evangelio, y otro libro profético que es el Apocalipsis, él dice, hermanos, nosotros estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te puedes ir a la cama todos los días tranquilo, tranquila, de saber que si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú tienes la verdad morando dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa verdad no te la calles, no la vivas de una forma muy privada y personal, de tal manera que nadie se entera, sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo quiere que las verdades que hemos aprendido y descubiertos en Él y en su palabra, las divulguemos, las compartamos. La verdad no es algo que tenemos que tener en el corazón y que nadie se entere, sino al contrario. No es un gozo cuando podemos ayudar a una persona y ayudarlo a salir de una duda, de una interrogante, de una pregunta que ha tenido carcomiéndole el alma y la mente durante años y años, y por fin logra entender que aquello no era verdad y que la verdad era esta. Hermanos, la verdad produce un efecto estabilizador en la vida del hombre extraordinario. Gente con unos desequilibrios, con unos traumas, con unos complejos, con unas ataduras terribles, pero cuando llega la verdad que es poderosa, tremendamente poderosa, pues le transforma la vida y trae un equilibrio, trae paz, trae libertad, como el texto que tenemos aquí nosotros en la plataforma, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad siempre viene a traer un efecto positivo a nuestra vida. Nunca, jamás la verdad viene a hacer daño. Hay personas que no quieren oír ciertas verdades, porque se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir aludidos, pero dale siempre muchas gracias al Señor por cada una de las verdades que oyes, por cada una de las palabras de verdad que aprendes. ¿Por qué? Porque esas verdades te van a hacer mejor persona. Esas verdades te van a hacer acercarte cada día más y más al Señor. Van a quitar cualquier ignorancia, cualquier tradición absurda y ridícula. Y van a ir rompiendo mentiras y cada vez vas a ser más libre en tus pensamientos, a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones. No vas a estar siempre asustado, no vas a estar siempre atemorizado por lo que te hagan, por lo que te digan, sino que la verdad te va a traer equilibrio emocional a tu vida. Y uno puede ver cuando una persona está viviendo y ha interiorizado las verdades en su vida, esa persona vive tranquila,
sin miedos a lo que pueda pasar, a lo que le puedan decir o a lo que le puedan hacer, que si el marido, que si los hijos, que si el trabajo, nada de angustias, ni preocupaciones, ni afanes, sino con una tranquilidad, con una estabilidad. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde fluye? ¿De dónde nace todo eso? De la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad te lleva a Cristo a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un versículo que yo quisiera leer en esta tarde, y lo quiero aclarar, porque habla acerca de la importancia de que en la iglesia more y esté la verdad como base. Está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y es muy interesante este texto porque dice así, presta atención: esto te escribo con la esperanza que iré pronto a verte o a visitarte. Si no fuere tan pronto o presto, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad, o columna y baluarte de la verdad, como dice en la versión Reina Valera. A veces algunas versiones parece que vienen a ayudar y otras veces yo creo que vienen un poco más a confundir, ¿no? Una cosa es una base, como dice esa versión, y otra cosa es un baluarte. Yo sé que la palabra base o fundamento es más conocida, se usa más en el lenguaje cotidiano y diario que la palabra baluarte, que es una palabra que prácticamente no se usa para nada, casi se ha quedado ya, digamos, exclusivamente para algo bíblico. Pero para poder entender lo que dice la Reina Valera acerca de la verdad en la iglesia, tenemos que entender la palabra baluarte. En el tiempo en el que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, el imperio que estaba gobernando el mundo era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su base en Roma, lógicamente, pero se había expandido por todo lo que era el norte de África, por todo Oriente Medio y por supuesto por toda Europa. Y ellos tenían diferentes cuarteles o diferentes lugares donde los soldados vivían. Tenían un edificio, una construcción, que era un pentágono. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, o han oído hablar alguna vez acerca del famoso Pentágono, allí en los Estados Unidos, que es una sede muy importante de todo lo que es el tema de los militares en Estados Unidos. Pues los romanos ya tenían ese tipo de edificio. Un edificio en forma pentagonal, un pentágono, donde había cientos, miles de soldados viviendo y en momentos de necesidad o de urgencia salían de ese lugar. Era una especie de fortaleza muy difícil de penetrar, donde vivían los soldados romanos, y Pablo, que vivía en el tiempo del Imperio Romano, dice que la iglesia tiene que ser un baluarte, es decir, un lugar donde se predica y se viva y se practique la verdad. No solamente que sea la base y el fundamento de nuestra vida, sino que sea un lugar donde nada más entrar por esas puertas, lo único que se va a predicar y a compartir y a enseñar con la gente que ha decidido congregarse en ese lugar es la verdad. Lamentablemente tenemos que decir que no en todas partes se predican las verdades de la palabra de Dios. Que en algunos lugares, aparte de verdades, también se predican cosas que tienen que ver con opiniones, con métodos, con sistemas humanos. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad está en la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, que es la verdad, y en la iglesia tiene que estar siempre como base y fundamento la verdad. Y hay de nosotros el día que la verdad se ausente, sino que la verdad tiene que ser siempre la base y el fundamento de todo mensaje, de toda enseñanza, de todo testimonio, de toda decisión, de todo lo que hagamos, tiene que ser siempre la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Ahora, así como el Señor desde el principio de los tiempos quiso darse a conocer para que el hombre conociera la verdad de Dios, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Qué hace ese Dios? ¿Qué pide ese Dios? Etcétera, etcétera. También Satanás ha tenido a lo largo de la historia muchos instrumentos que han tratado de robar la verdad de los corazones de la gente.
Pero no solamente quitar verdades, sino envenenar y meter mentiras en el corazón de la gente. Mira, nos llevaría muchas horas hablar de todos los personajes o los principales personajes que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia para envenenar las mentes de la gente con tremendas mentiras. Por mencionarte uno, hubo un señor en el año 1820 llamado Jorge Federico Hegel que dijo cosas como estas: no existe una moral universal. La moral, los principios elementales, las verdades de la Biblia son inmortales, son eternas y son para todo el mundo. No tiene nada que ver con la cultura. Es decir, lo que Dios nos pide a los que vivimos en Europa es exactamente lo mismo que le pide a los que viven en América o a los que viven en África. Es decir, la Biblia está por encima de las tradiciones populares y por encima de las culturas de los pueblos. Puede ser que en un pueblo la cultura sea el asesinato, el robo, la lujuria o lo que sea. Pero cuando penetra en ese pueblo, en esa tribu, en ese país, en esa familia, en esa cultura, la palabra de Dios, todo se tiene que adaptar y amoldar a la palabra y no viceversa. Bueno, pues este señor decía que no, que lo que aquí puede ser moral, en otro país es inmoral y que por lo tanto no existe una moral universal. Para ahondar más en las mentiras y en el veneno que, por ejemplo, este filósofo quiso meter, él dijo que no existen absolutos, sino relativos. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es parte de la psicología moderna. Es decir, si a ti lo que haces te produce satisfacción y no te sientes mal, aunque sea pecado, porque la Biblia lo prohíbe, sigue haciéndolo. Es decir, si a ti como hombre te complace y te da placer el pegarle palizas a tus hijos y a tu mujer, sigue haciéndolo. Pero si para otro eso lo ves mal e inmoral y lo ves fuera de orden, pues tú no lo hagas. Si para una persona el cometer inmoralidades con niños se siente bien y a gusto, pues síguelo haciendo. Pero si para ti es un delito y te sientes afectado, pues no lo hagas. Es decir, ya no hay unos pilares básicos y fundamentales que no se pueden negociar, que son iguales para todos, sino que todo es relativo. Todo va en base a lo que yo sienta. Y sabes, esto es tremendamente peligroso, porque las verdades de Dios son eternas y son inmutables, no cambian de generación en generación. No se adaptan a los pueblos o a las modas, sino que si Dios dijo hace 300 años, no matarás, el no matarás sigue siendo no matarás hoy también. Y lo que pedía el Señor hace 1000 años, lo sigue pidiendo hoy. Y al mismo tiempo lo que Él sigue ofreciendo, amor, verdad, misericordia, etcétera, etcétera, lo sigue ofreciendo en el día de hoy. Bueno, no solamente sino otros llegaron a decir que eso de Dios es algo que está en la mente del hombre, que Dios realmente no existe. El que crea a Dios es el hombre. Sin embargo, en la Biblia es al revés. No es el hombre el que crea a Dios, sino es Dios el que crea al hombre y por lo tanto éste tiene que someterse a él. Fíjate qué venenos tan tremendos y cómo han ido calando y cómo han ido infiltrándose en la mente de la gente, de tal manera que hay gente que dice que bueno, que ya simplemente que esa idea de Dios es algo absurdo, es algo ridículo, que eso es algo del pasado y que hoy en día creer en la existencia de un Dios que pide, que demanda, que se dio a conocer, que se reveló, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Pues algunos dirán, pero ¿quién puede creer eso? ¿Sabes cuánta gente cree en eso? Millones y millones de personas. Personas que ni siquiera se preguntan qué va a ser de mi vida, porque al no haber Dios, al decir ellos que no existe Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie. No hay cielo ni hay infierno. Puedo hacer lo que me da la gana, al final del camino me muero, desaparezco y aquí no ha pasado nada. No hay verdades absolutas. Todo es circunstancial, todo es pasajero. Por lo tanto, si no hay Dios, ¿cuál es el objetivo de la vida? Disfrutar, pasarlo bien, hacer mi voluntad,
hacer lo que me da la gana, no tengo que rendirle cuentas a Dios, no hay condenación, no hay salvación, no hay recompensa, no hay castigo, por lo tanto no hay nada. Bueno, pues esas mentiras han calado tan profundamente en la vida de millones de personas que es el estilo de vida y la forma como mucha gente vive hoy en día. Pero nosotros los cristianos seguimos creyendo, por supuestísimo, en la existencia de Dios, que tenemos que rendirle cuentas algún día a Dios, creamos o no creamos en Él, el hombre tendrá algún día que rendirle cuentas al Creador. Y en ese día se darán cuenta de que todas las mentiras con las cuales envenenaron su alma y su mente y su espíritu no le sirvieron ni le van a servir absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en la imaginación del hombre, por lo tanto el hombre exterioriza su imaginación en forma de creencia religiosa, en forma de culto. Unos le adoran de una manera, otros le adoran de otra forma, y así ha habido infinidad de personajes a lo largo de la historia. He solamente mencionado uno, pero cientos, por no decir miles, de filósofos, de artistas, de cantantes, de pintores, de políticos, etcétera, que simplemente lo que hacen con su estilo de vida es decir, simplemente Dios no existe. Por lo tanto, despreocúpense, no hay que rendirle cuentas al fin del camino absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que interiorizar las verdades, empaparnos de las verdades, porque en el fondo toda esa gente que cree en esas mentiras, en ese veneno que voluntariamente han tomado y siguen tomando y siguen compartiendo con la gente, en el fondo no tienen la paz de Cristo, aunque aparenten tenerla. Aunque aparentemente todo les sonríe y todo les va bien, la gente vive de cara a la galería. Pero después cuando te sientas y conversas y hablas con ellos y con ellas, están totalmente vacíos. No tienen absolutamente nada, no tienen tema de conversación, se contradicen incluso en una misma conversación utilizando términos que no tienen nada que ver el que te dijo anteriormente con el que recién te está diciendo ahora, con el que te va a decir dentro de 10 minutos. Son un mar de contradicciones. Por un lado dice que creen, pero por otro lado no creen. Por un lado tienen ciertos temores, por otro lado no tienen ningún temor. Y es una vida caótica, es una vida sin Dios. ¿Y saben qué? Esto me recuerda un poco a los primeros versículos de la Biblia. Todos ustedes conocen los primeros versículos de la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no empieza tratando de convencer al lector que hay un Dios, que es poderoso, que quiere crear al hombre para que éste tenga comunión con él y conozca las verdades, que después va a revelarse a través de Jesucristo, sino que la Biblia empieza categóricamente mencionando ya a Dios desde el primer versículo. Porque la Biblia no se escribió con el objetivo de convencer a nadie de que Dios existe. Ese no es el objetivo de Dios. Dios parte desde el principio de su escritura diciendo que el creador, el diseñador, el que puso todo en orden, el que decidió los colores, el que decidió los tiempos, las estaciones, los lugares, los nombres, fue Dios. Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ahí aglutina todo. Universo, lo presente, lo futuro, lo que se ve, lo que no se ve. Pero a continuación da una descripción de cómo estaba aquel mundo. Y dice en nuestra versión Reina Valera, versículo 2, y la tierra estaba en desorden, vacío, un caos, y podríamos poner un montón de adjetivos, hasta que Dios comienza a intervenir, hasta que Dios comienza a poner luz, hasta que Dios separa las cosas que tienen que ser separadas, hasta que Dios comienza a crear, hasta que Dios comienza a poner cada cosa en su sitio y a darle órdenes para que los animales, las plantas, los herbívoros, los mamíferos, etcétera, pues actúen según la genética y según el diseño de Dios. Todo es un caos, todo es un mare magnum, todo es un caos tremendo, tinieblas, oscuridad, imperfección, hasta que Dios comienza a hablar. ¿Y saben qué? En cierto sentido la vida del hombre es así. Tú te das cuenta de que el hombre vive en unas tinieblas terribles, terribles. El que no le tiene miedo a perder el trabajo, le tiene miedo a perder la salud. El que no tiene miedo a perder la salud tiene pánico a la muerte. El que no tiene pánico a la muerte es un caos interno, un desequilibrio total y absoluto. Por un lado se niegan a creer en verdades profundas y con coherencia y verdades eternas, y por otro lado se abren a creer
en cosas extrañas, en cosas raras que no tienen ninguna credibilidad, que no tienen ningún poder de transformar a una persona para bien, me refiero. Porque hasta que Dios no entra en una vida, esa vida es una vida vacía y sin sentido. Y una de las primeras cosas que vemos de Dios, una gran verdad que aparece desde los primeros textos de la Biblia, es que lo primero que Dios quiso hacer y crear fue la luz. ¿Cuántos dicen amén? La luz. Había tinieblas, pero Dios lo primero que crea con el poder de su palabra, porque su palabra es verdad, es luz. ¿Y cuánta gente necesitan luz? No saben lo que hacer, no saben cómo vivir, no saben cómo pensar, no saben qué, porque no hay luz en su vida. No hay luz y lo primero que Dios quiere traer a nuestra vida es luz. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando fue a una de las sinagogas de su época a predicar y a compartir la palabra, una de las primeras cosas que leyó, basándose en las verdades de la Biblia, dice: yo he venido a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Sabemos que en su época, como hoy en día, había dos tipos de ciegos. Los ciegos, digamos, físicos, los ciegos que no podían ver las cosas, que andaban a tientas, que vivían de la miseria o vivían en miseria y vivían de lo que la gente les daba, y los ciegos espiritualmente hablando. Porque Jesús sanó a muchos ciegos en su época. Pero dice la Biblia que cuando se dirigía a los religiosos, en algún momento los llamó ciegos, guías de ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y yo creo que una de las responsabilidades que todos los cristianos tenemos hoy en día es ayudarle a la gente a ver las verdades de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia dice que con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, podemos demostrarle a la gente que la vida que llevan no es vida, ni es nada. Es vacío, es una vida rutinaria y sin sentido, pero ahora somos responsables, hermanos, delante de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el cual Dios nos ha puesto, de compartir las verdades de aquel que nos llamó a nosotros un día de las tinieblas a la luz. Y así como antes andábamos a tientas y en ignorancia y en incredulidad, practicando y creyendo cosas absurdas, dándole continuamente la espalda a Dios, o bien con las palabras o bien con nuestras acciones, ahora nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Ahora hablamos verdades, vivimos verdades, practicamos verdades, y esa verdad no puede, como dije hace un instante, quedar oculta en nuestros corazones, sino que podemos decirle a la gente: mira, ¿estás buscando la verdad? Hay gente que no, pero si alguien conoces, te topas, te encuentras con alguien que está buscando la verdad, le dices: mira, la verdad no está lejos de ti, la verdad está en Cristo, la verdad está en su palabra, la verdad está en mi vida, porque yo he conocido y he aceptado y tengo la verdad dentro de mi corazón. Así que cuando te hablen de abortos, cuando te hablen de locuras, cuando te hablen de cosas extrañas o ridículas, dice: un momentito, esa es la mentira en la cual ustedes han creído durante años o siglos. Pero la verdad no es esa, la verdad es esta y esta. Y por lo menos dejas caer una semilla, la semilla de la verdad, y el Señor tocará ese corazón, y el Señor tratará con esa vida en su momento, porque las semillas que plantamos en los corazones de la gente tienen que ser regadas con algo que llamamos la oración. Cuando sembramos una semilla, una palabra de verdad en la vida de alguien, aunque no lo vuelvas a ver en tu vida, pero tú has orado por esa vida, por esa semilla de verdad plantada en su corazón, esa semilla algún día brotará. A lo mejor lo verás, a lo mejor te enterarás, como en estos días. Estamos viendo cosas tremendas de personas que en su momento dijeron algo de verdad, la vida dio muchas vueltas y ahora resulta que son ellos los que tienen que aceptar esa verdad que divulgaron o dijeron en su momento sin darse cuenta. Pero lo que está bien claro es que la verdad de la palabra de Dios tiene que ser sembrada hoy en día como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y ahí donde estás, yo quiero que hoy hagamos algo. Yo quiero que hoy tú ores por una persona que sabes que en este momento no está andando en la verdad. Por una persona que está atado, ciego, esclavo de una mentira.
Pero yo quiero que hagamos una oración de fe en esta tarde, creyendo y confesando que Dios nos va a dar la oportunidad de decirle, mira, tú estás así porque nadie te ha dicho que Dios te ama. Tú estás así porque nadie te ha dicho que el Señor puede romper las ataduras tremendas que hay en tu vida. Tú estás así porque nunca nadie te ha dicho que el Señor murió por ti y que Él tiene el poder para romper ese complejo, esa atadura, ese miedo que te ha dominado durante toda tu vida. Así que vamos a abrir la boca y vamos a hablar verdades, porque las verdades que sembremos hoy, mañana podemos ver que han transformado vidas y familias enteras. Así que ha llegado el momento de abrir las bocas, no solamente de buscar trabajo, no solamente de buscar lo conveniente para nuestra vida, sino de buscar ocasiones y oportunidades para que las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, inmutables y fieles y verdaderas, transformen corazones y hagan auténticos milagros en la vida de la gente. Ora por ese hombre, ora por esa mujer, por esa familia, por ese joven que ahora mismo tienes en tu cabeza. Donde quiera que se encuentre, pídele a Dios que te dé la oportunidad de poder hablarle las verdades que están hoy en tu vida, bien arraigadas en tu corazón. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso, poderoso Dios, que nos dé la oportunidad y la libertad de poder ir a Él y a ella y decirle la verdad que tú le dirías si te encontraras con esa persona. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que detrás de toda mentira está Satanás, que tú has dicho en tu palabra que es el padre de la mentira. Pero así como Él es el padre y el productor de toda mentira y engaño, tú eres el productor y el padre de toda verdad, de toda libertad, de toda vida y abundancia. Por eso pedimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que cuando le hablemos a esas personas que andan en tinieblas, en desorden, vacíos, desorientados, confundidos, podamos decirle las verdades de Dios que transforman sus vidas. Y que en esta semana nos dé la oportunidad de sembrar semillas de verdad en corazones que aún no te conocen, en corazones que aún no te han recibido y por eso están como están. Pero te damos gracias porque en esta noche, Señor, esta oración que estamos haciendo y clamando a ti va a llegar a tu presencia, y te pido que comiencen a derretirse mentiras, a desaparecer de los corazones y de la mente de las personas que estamos orando en este momento y vamos a orar durante esta semana, que desaparezcan esas mentiras que les han hecho tanto daño y que les han tenido atados y esclavos durante mucho tiempo, pero que puedan ser libres definitivamente para vivir en paz con ellos mismos y con Dios y con los demás. Gracias te damos, eterno Dios, porque tu verdad un día llegó a nuestra vida y tu verdad nos hizo libres. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, hermano querido. Hermana, ahí donde está, dile gracias, 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 Señor, porque tu verdad ha traído libertad a mi vida, tu verdad ha traído gozo a mi corazón, tu verdad, Señor, ha abierto mis ojos, tu verdad me ha hecho libre. Aleluya. Y yo quiero que otros experimenten lo que yo ya he experimentado en mí, la verdad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra te la damos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, mi Señor. Vamos a ponernos.